A ver cómo está este guiso. El limón le da ese toquecito. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a hacer una receta deliciosa que es con una verdura que se llama kereviz, y aquí es muy usado en el Egeo de Turquía para hacer comidas deliciosas, muy ricas. La verdad, el plato es vegano, pero yo lo voy a acompañar con un poquito de pechuga de pollo. Empecemos con la famosa receta para preparar el kereviz. Ahora sí voy a preparar, como ven, un arroz porque se acompaña con arroz blanco. A mí me encanta igual el arroz blanco. Algunas personas aquí en Turquía también lo comen con pan. Les encanta el pan en todo momento, en la noche, en el día. Es algo que importa mucho en la cultura turca. Y pues ahí estoy haciendo mi arroz con agua caliente, un poquito de sal y pues ahí que coja punto. En este caso estoy haciendo arroz jazmín. Lo que necesitan para preparar este delicioso plato son más o menos un nabo kereviz, una porción, una zanahoria o 2 zanahorias. Pueden poner una papa grande o 2 papas medianas, una cebolla o también le pueden poner puerro, jugo de limón o un vaso de naranja, aceite de oliva que sea exprimido en caliente, sal, especias al gusto, un poquito de azúcar y agua caliente. A este delicioso guiso se le conoce en español como apio nabo y tiene también una historia porque se dice que llegó a Anatolia desde el Mediterráneo oriental y se integró muy bien en la cocina otomana, sobre todo en los platos llamados zeytinyaleh, conocidos porque tienen aceite de oliva. Tradicionalmente se prepara en invierno cuando el kereviz está en su mejor momento. También era muy común en las casas de Estambul, Esmirna y la costa del Egeo. Se considera un plato ligero, saludable y elegante, muy típico para comidas familiares. En la cultura popular turca, el kereviz es conocido por ser bueno para la digestión, depurativo, ideal para los días fríos. Por eso muchas mamás y abuelas turcas dicen kereviz shifa, el kereviz es medicina. Ahora lo que estoy haciendo es cortando en cuadrito todas las verduras que son necesarias para esta receta. Y algo que se me olvidaba nombrar, esta receta la preparan también algunas personas con este puré de pimiento rojo que le conocen como biber salcha, sí. Algunas personas también le pueden poner nada más el puré de tomate, pero muchas veces también se come sin ese puré. Y pues ya tengo listo todos los ingredientes. También les quiero comentar que a mí personalmente no me encantaba tanto las verduras cuando recién llegué a Turquía, porque yo sentía que siempre se comía mucho pan con verduras y siempre me preguntaba por qué no comen carne o cosas así. Y es que la verdad en el Egeo es lo más común, puedes comer guisos de diferentes formas y aparte que es muy saludable, y he aprendido de verdad a cogerle gusto a estos guisos que ahora me encantan, me fascinan. Y pues para la preparación se necesita, ponemos primerito el puerro, yo le puse también un poco más de cebolla y le ponemos el aceite de oliva. Ya realmente mi arroz está ya casi listo, lo voy a poner a secar y de paso aprovecho para hacerle una sopita de verduras a mi bebé. También le pongo pollo. Le hacemos un pequeño sofrito. Ya cuando hayan pasado unos 3-4 minutos agregamos la papa, la zanahoria, el apio nabo cortado en cuadritos y lo ponemos a que se sofría también. Así quedó cortado con la zanahoria todo de una vez para que coja el sabor. Y también le ponemos un poco de salsa, pero también he visto que mucha gente no le pone salsa. Si ustedes no encuentran la pasta de tomate o pasta de pimiento rojo, no hace falta ponerle, no se preocupen que igual queda muy rico. Entonces yo le puse un poquito de agua para que esto se disuelva mejor y vaya agarrando sabor. Mezclamos bien para que quede todo homogéneo y esperamos que se cocine un poquito al vapor, a fuego bajo, fuego medio bajo, no tan alto porque después se les va a achicharrar todo. A mí me quedó un poquito pequeño el sartén, así que lo cambié a la olla
Y pues en un plato vamos a poner las especias al gusto. Aquí se pone mucho pimentón rojo para darle color. Le puse del dulce, como le dicen aquí, tagli biber, o el pul biber, que es el que es un poquito picante. Le ponemos sal, un poquito de comino y yo le pongo también sumac, que es algo que no puede faltar en las comidas turcas. Pero ustedes pónganle al gusto, no hay ningún problema. La agarramos una vez que ya se ha cocinado un poco y le ponemos al guiso. Le damos vuelta. Esto realmente se cocina un poco al vapor. Esto no se le tiene que poner tanta agua. Esto es como que se tiene que cocinar al vapor con muy poquita agua. Y también le ponemos el limón o el jugo de naranja al gusto. Yo cometí ese error, chicas, que le puse un poquito pasado el agua para que hirviera bien, pero realmente esto se cocina al vapor con muy poquita agua. Este guiso se come un poco seco y pues después de eso esperamos que hierva, vaya agarrando textura. Ustedes tienen que ir viendo que la papa se cocine. El kereviz es igual que la papa, se cocina casi al mismo tiempo y una vez que ya vaya agarrando sabor, le colocamos el jugo de limón o el limón exprimido. A algunas personas les gusta con naranja, queda igual delicioso, como les guste a ustedes, cualquiera que sea de su preferencia. También le pueden poner ralladura de naranja, también he visto que mucha gente lo hace de esa manera. Y pues aquí le voy a dar una vueltita a mi arroz para que termine de cocinarse. Y ya casi está listo. Yo hice arroz blanco, hice arroz Jasmine, ya casito está listo. Vamos a echarle una probadita, vamos a probar. Ya está listo, ya lo apago. Una vez que ya haya hervido el guiso, yo le pongo el limón exprimido. Este limón del Mediterráneo, el amarillo, no tiene tanta acidez, así que una persona tranquilamente para esta cantidad se le puede poner hasta 2 limones exprimidos. Pero el otro limón, el limón chiquito, el limón verde, yo creo que con uno y medio es suficiente. Le voy a poner un poquito de pechuga de pollo porque yo tenía el pollo extra, pero realmente eso se come, este guiso se come sin carne, sin ningún tipo de carne, la receta original. Y pues así queda, ahí nada más espero unos 15 minutos más que se termine de hervir y ya está listo. Y ahora sí vamos a probar a ver qué tal me quedó este guiso. Es muy delicioso, muy rápido de hacer, muy fácil y sobre todo saludable. Vamos a servirnos en el plato grande para comer. Qué rico que huele, tengo una hambre. Listo. Vamos a ver cómo me quedó. Aquí está. A ver cómo está este guiso. Generalmente se come solamente con verduras, pero pues ya saben, como soy ecuatoriana, pues obviamente le metí pollito, aunque sea, a ver qué tal. El limón le da ese toquecito especial. Riquísimo. Yo lo único que les recomiendo, lo pueden hacer con menos agua y de ahí en más todo está riquísimo. Algunas personas también le ponen naranja, pero yo tenía limón, así que hice la versión con limón. Queda riquísimo. Y las personas que se animen a hacer esta receta turca, si desean me pueden etiquetar en Instagram Dalis Turdemir para ver cómo les quedó.